Bueno, muy buenas noches. La Caja de Compensación Familiar Cajamat le da la bienvenida hoy a la quinta tertulia Samaria de este año 2024. Hoy con violencia conyugal en la temprana colonia, microhistoria de un caso de sevicia en Tenerife, provincia de Santa Marta. Hoy cumplimos ya la mitad de este ciclo de conferencia de este año 2024. Faltarían 5 más hasta el mes de noviembre. Y bueno, le agradecemos a todas las personas que están presentes, a todas las personas que están conectadas, por estar siempre pendientes de Tertulia Samaria, de coger su tiempo y venir aquí a compartir con nosotros. Y hoy tenemos como invitada a la doctora y magíster, la doctora Mabel López. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Nuevamente la tenemos con nosotros y es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros. Bueno, y a continuación, moderador y compilador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Reisinin. Doctor, bienvenido. Adelante. Gracias, Omar. Buenas tardes, buenas noches ya a todas y a todos los que están presentes y a los que virtualmente tenemos ya 7, 8 personas. Qué bueno, eso es interesante. Jugamos con lo híbrido y fíjense que siempre tenemos a veces más personas híbridas conectadas virtualmente, porque siempre se inscriben como 60, 50, 40, y uno entiende que hay personas que no pueden conectarse en el momento por sus actividades. Hoy pues hay un problema, ha habido unos días muy lluviosos y eso a veces hace que mucha gente no se mueva. En Bogotá es normal que llueva, ¿no? Aquí no lo es. Entonces aquí apenas el primer relampagueo, enseguida todo el mundo se aguanta. Bueno, hoy es un día les voy a contar sinceramente, yo soy muy expresivo. Yo creo que la gente de los pueblos tenemos una forma de ser muy expresivo, que a pesar de las angustias, del olvido, del ostracismo del Estado nacional, departamental y municipal, si se quiere, le ponemos la cara alegre a la vida. Mi pueblo se le cayó un puente hace un año y el gobernador pasado y dijeron que el puente estaba listo para estos días y ya otra vez, ahorita me mandan unos videos de las imágenes porque está lloviendo. Hoy llovió desde las 4 o 3 de la mañana y el barro, ¿para dónde más? Pero la gente a la final le pone la cara alegre. Pero yo hoy estoy alegre. Además, ayer se cumplieron, o anteayer se cumplieron 23 años que ese pueblo tiene la denominación de municipio Santa Bárbara de Pinto. Hago el comentario porque pareciera que los años pasan y uno como que como que van rápido y uno como que no le para bola. Este proyecto que nació hace 9 años, ¿cierto? Nació en el 2014, octubre del 2014, inauguración o reinauguración del Museo Tayrona. Y la primera conferencia, ese día se le vendió la idea, entre comillas, vender a Cajamat. La primera conferencia fue el 24 de junio del año 2015. O sea, ayer, 9 años. Increíble. Increíble. No hay antecedentes en el país de haber mantenido durante 9 años todos los martes de cada mes, el último martes de cada mes, una conferencia. Ni siquiera en la pandemia. Ni siquiera la pandemia nos venció. Y este fue el primer tomo. Lo publicamos en el 2017. ¿Por qué se demoró tanto? Hubiera debido salir en el 2016. Salió en el 2017 porque no fue fácil el tema de corrección, diagramación, maquetación, creo que se llama, ¿no, profe? Usted que es experto, maquetación. Pero además, Cajamat no quiso editar esto piratamente, sino registrarse en la Cámara Colombiana del Libro. Y por eso estos libros tienen ISBN. Y así hizo. Hoy es un sello editorial, ¿no? Sello editorial Grupo Cajamat. Eso es muy importante.
Así las universidades no les aceptan a los profesores para el Civil A. Bueno, para el Civil A sí, pero para que le den punto. Pero algún día entenderán que esta es una publicación de 9 o 10 años y de investigación. Una frase solamente del profesor Jairo Donado Pinto, Jairo Manuel. La meta es reunir y entregar en el 2025 una colección de 10 tomos de toda la historia de Santa Marta. Ahí está lo que dijo el doctor Pinto en el año 2017, 30 de marzo del 2017. Eso a uno le alegra porque ha sido un ejercicio interesante y cuando una institución, en este caso Cajamarca, que no tiene la obligación de hacerlo, debiera hacerlo la gobernación, la alcaldía, las universidades, ¿cierto? ¿Verdad? Y esto le está apostando los 500 años. Es el único proyecto hace 9 años en concreto, lo demás es pura carreta. Me da pena con todo el mundo. Lo demás es pura carreta. Hoy nombraron a una gerente de los 500 años, que va a estar en el despacho del alcalde. Entonces, este es el único, ojalá no vamos a tener ningún inconveniente. Ya está listo el tomo 9, como quien dice, estamos esperando solamente unas últimas ajustes, porque ustedes comprenderán que yo tengo una responsabilidad, entonces estamos en los ajustes pertinentes a los, ¿cómo se llama eso? A los autores, corrige aquí, corrige allá, ese cuadro no cuadra, porque uno se pone a mirar número por número, ¿verdad? Y ya garantizamos el número 9, aspiramos a presentarlo en agosto. Queríamos presentarlo en julio, pero vamos a presentar posiblemente en agosto. Yo creo que ya este fin de semana quedan listos los artículos. Y el tomo 10 son estas conferencias. Ya hemos entregado, esta es la 5ª conferencia. Fíjense el esfuerzo de Cajamarca, y yo valoro mucho eso. En este mes de junio tuvimos 2 conferencias. Hoy hace 15 días estábamos también en conferencia con otra mujer. Este año creo que es el año en que vamos a tener más mujeres, y no estoy mal. Muriel, la profesora, la doctora Mabel, y la próxima viene otra mujer, Selene Milanés Batista, cubana, profesora de la universidad, recién llegada a la universidad, ¿verdad? Entonces nos alegra mucho tener a la profesora Mabel. La profesora Mabel, siempre fue mi sueño traer a la profesora Mabel a esta tertulia. Nunca pudimos, no pudimos cuadrar, pero cuando estuvo aquí transitoriamente en la universidad 6 meses, 8 meses, un año, nos hizo un gran favor, nos presentó el libro, el tomo 6 por ahí, ¿no? Creo que el tomo 6. Importante porque eso conoce ya la dinámica nuestra. Creo que tiene todos los tomos, no sé si los tendrá todos. Y los ha reseñado. Ah, sí, hizo una reseña porque la profesora es comunicadora, es youtuber. ¿Así se dice? ¿Sí? Creo que el video más visto es el mío. Yo puse a todos los de Pinto que llamaran, que vieran el video. ¿Sí? Entonces, esto de ella hizo una a los 3 primeros, creo, 4 primeros, ¿no? 5, algo así. Y ella lo ha reseñado y mucha gente ha visto que esto existe. Creo que hay una conversación con Cajamarca para que esto se suba a internet, digital, la gente lo llama. Pero hoy vamos a tratar un tema que nos parece supremamente interesante. Todos estos temas hoy no solamente han sido, uno podría decir que esto está de moda, ¿cierto? El feminicidio, la violencia conyugal, etcétera, etcétera. Uno hablaba antes de que a la final la mujer tenía que aceptar que la levantaran a trompadas, ¿cierto? Y la gente decía, no, es que hasta la Biblia es machista. Y le echaban la culpa al pobre Dios y a Jesucristo, no sé qué. Y decía, pero es que eso no lo escribió él, ¿verdad? Entonces, este tema de encontrar violencia conyugal en la temprana colonia, en un pueblo colonial histórico importante para
para la penetración o para la culturación de la cultura de Occidente al interior del país. Tenerife. Tenerife en la provincia de Santa Marta. ¿Y por qué digo esto? Los que hemos estudiado el río sabemos que los bogas, los champanes, salían de Santa Marta o de Cartagena y hacían obligatoriamente la estación en Tenerife. ¿Qué era la estación? Había cambio de bogas. Ahí había cambio de bogas. Cuando se reguló la boga, el boga no podía ser derecho para Monpós. Malambo, de Malambo a Tenerife, de Tenerife a Monpós, de Monpós hasta Malameque, y así iba subiendo hasta llegar a Honda, porque no aguantaban. 12 bogas color más agua no aguantaban un solo cipotazo. Entonces tenían que hacer escala. Y Tenerife formaba parte de esa escala. O sea, Tenerife fue una ciudad, una villa de San Sebastián de Tenerife. Su fiesta es el 20 de enero, el día de San Sebastián. Pero tiene un segundo patrono que se llama San Luis Beltrán. Porque San Luis Beltrán fue párroco ahí en la colonia. Entonces, profesora, complacido de tenerla aquí. Y lástima que se nos haya ido de Santa Marta, pero sé que está ahora en la Universidad Nacional. Seguramente sus alumnas y alumnos en la Nacional han ganado mucho con su presencia. Aquí tenemos 2 alumnos de aquí de la universidad, Gustavo fue alumno y la jovencita también, por lo que entiendo. Entonces me alegra tenerla aquí y qué bueno. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por esas generosas palabras y por esa introducción que viene también al caso. Muchas gracias a Omar, a Adi, a todas las personas de Cajamac por hacer posible esta presencia hoy aquí, a quienes nos acompañan a través de el Zoom y quienes están aquí presentes, muchas gracias a todas y a todos. Y pues al profesor Edgar Rey, sobre todo, muy admirada por este ejercicio que ya tiene 9 años. Para mí es un verdadero privilegio acompañarlos hoy porque hoy no estoy en calidad de reseñista, sino de próxima autora. Y además lo que él nos señala no solamente es muy emotivo, sino muy importante. Estamos hablando de un proyecto que está a punto de culminar y que fue un ejercicio prospectivo desde hace 9 años para entregarle a la ciudad un ejercicio historiográfico de gran acciones, profe. Muchas gracias por esta oportunidad. Y además también es importante porque es la posibilidad de que la historia de las mujeres y la historia con perspectiva de género tenga un lugarcito en esta colección. Entonces, bueno, hoy voy a tratar de hablarles de un tema que, a pesar de que se trata de nuestro pasado, también es un tema que nos conecta con el presente. O sea, es un tema que ha sido transhistórico, si se quiere, transgeneracional, y pues fue precisamente esa inquietud sobre la pervivencia de la violencia conyugal y la violencia contra las mujeres la que me llevó a preguntarme sobre los orígenes de esta violencia, y poco a poco, yendo hacia atrás, encontré que el origen, sobre todo discursivo, pues es muy remoto, ¿sí? Cuando llegaron los primeros andaluces a este territorio, más que castellanos, los primeros andaluces a este territorio, pues a invadir el territorio en el proceso de la mal llamada conquista, ya venían con esta tradición, con la tradición de la violencia hacia las mujeres. Una tradición que tiene orígenes, digamos, en las matrices que componen la sociedad española y europea en general, la griega, la romana, la judía, la judio-cristiana, pero también pues una tradición que también pues va a conectar de cierta forma con dinámicas particulares que se desarrollaron aquí. Entonces, decirles que desde el periodo colonial para nuestro caso, desde la antigüedad para el caso de Europa, se consideraba que las mujeres eran inferiores desde el punto de vista biológico e intelectual,
que no tenían capacidad de raciocinio. Y en tanto, digamos, debido a esa creencia, se habilitó a los maridos, sobre todo, a ejercer violencia sobre las mujeres como una forma de corrección, porque se creía que por no tener capacidad de raciocinio las mujeres eran tendientes al pecado. A esto la historiografía le ha llamado el deber derecho masculino de castigo. Y como les comentó el profesor Edgar, si uno va a la Biblia, hay referencias a esa subordinación que le debe la mujer o a esa obediencia que le debe San Pablo, exactamente, que le debe la mujer a su marido, así como la iglesia se la debe a Jesucristo. Entonces tengamos eso como un telón de fondo para este caso que vamos a trabajar. Es decir, cuando vamos a mirar la temprana colonia, ya había una tradición de violencia muy enquistada en Europa, que nos llegó a nosotros por esa vía y que va a chocar con la cultura de los pueblos originarios y de los pueblos africanos producto de la esclavización. Entonces, decirles también que no solamente existía para ese momento en Europa la violencia contra las mujeres, la violencia conyugal, sino que también existía la costumbre de tener relaciones alternas por fuera del matrimonio. Imaginémonos una época en la que el matrimonio es un sacramento indisoluble, en donde las élites sobre todo es una estrategia económica, es una estrategia política, las mujeres de cierta forma son como moneda de cambio, ¿sí? Juegan un papel muy importante en los enlaces para mantener el patrimonio, para mantener el apellido, para establecer alianzas políticas sobre todo y también pues económicas. En ese contexto pues el matrimonio está disociado del amor. Las personas no podían elegir con quién se casaban, ni los hombres ni las mujeres. Y como lo vamos a ver en este caso, en el caso de las mujeres las casaban muy jóvenes, muy niñas quizás, ¿sí? Entonces el verdadero amor va a estar por fuera, ¿sí? Y eso lo vemos desde los griegos. Los griegos tenían, se han documentado 3 tipos de mujeres. El hombre griego de élite tenía la esposa, tenía una concubina, que era una, digamos, jugaba el mismo rol de la esposa, pero su descendencia era ilegítima, y tenía una cortesana, que era una mujer de élite, muy culta, muy bella, que podía llevar a los espacios de socialización y era como un marcador de prestigio. Esta mujer pues le prestaba ese servicio a diversos hombres de la élite y pues no había pues celos ni nada por el estilo. El verdadero amor estaba asociado a la concubina, ¿sí? Entonces ya veníamos con esa tradición pues se va a ver muy evidente en nuestro territorio, sobre todo porque los españoles dejaron a sus mujeres en territorio español, europeo, se vinieron a hacer las Indias y pues enlazaron efectivamente pues con las Indias se dio la costumbre, digamos, de un mestizaje que muchas veces desconoció ese matrimonio que ya existía previamente. Entonces, en ese contexto, nuestro territorio se funda, las primeras colonizaciones se dan en un contexto de amistades ilícitas, de relaciones ilícitas, ¿sí? El matrimonio además era un sacramento exclusivo de la élite y pues de aquellos grupos sociales que estuvieran bajo el poder de la iglesia como los indígenas. De resto tenía que tener pues dinero para dotar a la mujer para poderla casar, tenían que tener dinero para las arras, normalmente como les digo era un enlace por estrategia, entonces la mayoría de la población no accedía al sacramento del matrimonio, las relaciones eran de amaño, ¿sí? Y esa es una tradición también indígena. Los indígenas, según dice Virginia Gutiérrez de Pineda, tenían la tradición de mantener matrimonio a prueba, y hay una gran diferencia, digamos, con los hispanos en el sentido de que la virginidad que era tan valorada para los españoles, no lo era para los indígenas. Lo que nos dice Virginia Gutiérrez de Pineda es que la mujer tenía que prestar el servicio de satisfacción a su marido y la única manera de saber cómo satisfacerlo era experimentar.
Entonces, para los indígenas, en el periodo prehispánico era muy valioso que la mujer fuera experimentada. Entonces, veamos como todas esas diferencias, pero también diferencias que nos van a conducir a una misma cosa, y es una sociedad donde de hecho se dice que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es el sacramento más sagrado, que la mujer le debe sumisión a su marido, pero en la práctica vemos que las cosas son diferentes, porque el amor está disociado del matrimonio, porque adicionalmente también en el siglo XVIII pues hay una disposición que impide que los matrimonios se den entre castas distintas, pues eso termina de empeorar las cosas. Ese es el telón de fondo que vamos a tener, ¿no? Amistades ilícitas. Hay un documento que quiero mencionarles, que es una visita del obispo español Mariano Martí en el siglo XVIII, que era muy común que vinieran agentes imperiales, ingenieros, militares, científicos, religiosos, a hacer visitas para describir cómo se estaban desarrollando las cosas en este territorio y bueno, cuál era su riqueza. Entre 1771 y 1784, este español, obispo español que había estado en Puerto Rico, viene a Venezuela. Y en Venezuela hace una visita pues a distintos lugares y pues casi todo el territorio, y se escandalizó por esta realidad que yo les he comentado. Abrió 1.500 procesos contra personas, contra sus fieles, por transgresiones sexuales. Imaginémonos en ese momento 1.500 procesos por amistades ilícitas. Estas amistades ilícitas eran pecado, pero también eran delito. Las veía la justicia eclesiástica, pero también la justicia civil, porque era una transgresión contra el matrimonio. Más del 80% de los casos implicaban relaciones sexuales antes del matrimonio. Veamos la conexión un poco con lo que les mencionaba. Eran innumerables las mujeres desfloradas con promesas nupciales y abandonadas a su suerte con sus vástagos, es decir, pedía el hombre una prueba de amor y después de tener la prueba de amor no se casaba con la mujer y la dejaba abandonada con sus hijos. Adicionalmente, los solteros solían raptar a sus novias y convivir con ellas durante años, porque como no los dejaban casar, pues las raptaban. Y eso implicaba que engendraran descendencia ilegítima porque no estaban concebidos dentro del matrimonio. Los hombres tenían más de una amante. Casi siempre eran mujeres de grupos étnicos o estamentos sociales distintos, como lo dictaba, digamos, la práctica de la barraganía en Europa, pues eran hombres adinerados con mujeres de las castas, de los estamentos más bajos. Y adicionalmente, que esto es muy interesante, muchas casadas de la élite que en confesión decían que habían cometido adulterio con hombres de su misma condición estamental. Es decir, la mujer no tenía una relación con un hombre de un estamento más bajo, sino cuando pecaba con un igual. Entonces tenemos ese contexto de amistades ilícitas, y esto va a ser muy importante para el caso que vamos a ver hoy. Bueno, cuando yo hice la investigación doctoral, sobre todo con 144 casos, lo que vi es que todos los temas relacionados con la violencia conyugal estaban atravesados por relaciones ilícitas, ¿sí? Vuelvo y les digo, el amor estaba disociado del matrimonio. El matrimonio era un escenario de desamor, de frustración, digamos, imposibilidad, impotencia de estar con el ser amado. Entonces eso generaba que el cónyuge que tenía una manceba o una concubina, o la mujer que se enamoraba de otro hombre, que podía pasar también, buscaba la forma de deshacerse de su cónyuge. Entonces las mujeres cuyos maridos tenían otras mujeres sufrieron injurias verbales, que eran insultos, injurias de hecho, que era, por ejemplo, encerrarlas en la casa, no dejarlas salir, no darles alimento, disponer de su dote y bueno, o si ellas trabajaban, quitarles su dinero, malos tratamientos que ya llevaban a las manos, y sevicias. Sevicias es un tema que es central para este caso, porque se trata de una violencia sistemática, de una violencia deshumanizante, humillante,
que licia, que quema, que amputa, que deja, digamos, a la mujer rendida en cama y al borde de la muerte. Y después de eso, pues estaban las amenazas de muerte y el conyugicidio. Era ya el punto final de la violencia. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, los hombres son la barra negra, las mujeres son la barra gris. Los hombres cometen todo tipo de violencia y sobre todo están muy documentados los malos tratamientos y las sevicias, porque eran ese el principal argumento que tenían las mujeres oficialmente casadas para poderse separar de los maridos. Solo si la vida corría peligro podían separarse, podían irse a un hospicio, a una casa de recogidas, a la casa de sus padres, para poderse librar de ese marido violento. Mientras que las mujeres, si ustedes se dan cuenta, solamente cometen, digamos, de forma exponencial el conyugicidio. Es decir, la violencia de las mujeres era letal, mientras que la de los hombres era sistemática y solía desencadenar en el conyugicidio. Muchas mujeres murieron por esos malos tratamientos. Las mujeres iban directo a matar, ¿sí? ¿Por qué mataban las mujeres? Entonces ahí, esta fue la investigación de las conyugicidas de la Nueva Granada, que fue la previa a la doctoral, es la investigación de maestría, y ahí yo encuentro que las mujeres matan por 3 factores. El primero es librarse de un marido violento que ya comete sevicias, cosas supremamente aberrantes, y que ya pues las amenaza de muerte todo el tiempo y no ven forma de librarse de ese matrimonio. Aclaremos que las autoridades civiles y eclesiásticas siempre instaban a las mujeres a retirar las denuncias y a volver con su marido. Entonces, no tenían un respaldo y estas mujeres en uno de los tantos momentos de agresión, pues ya lo premeditaban, tenían un cuchillo a la mano o lo que fuera y los mataban. En el caso, otro caso es los triángulos amorosos. Ustedes recordarán la historia de Inés de Hinojosa, ¿no? Inés de Hinojosa, no sabemos si fue un caso real o si es una ficción literaria pues, del periodo colonial, en el libro del Carnero, pero señala que esta mujer mató a 2 maridos a través de sus amantes, o sea, tuvo 3 maridos. Este es el otro tipo de conyugicidio que se encuentra, mujeres que a través del amante matan al marido, pero también ellas refieren una violencia sistemática. Y la última causa de asesinato del marido es porque les quita el dinero o porque no las deja salir. Es como conflictos de tensiones de otra naturaleza. Y otro tipo de violencia es el abandono, que en el caso de las mujeres de élite, pues abandonarlas a su suerte no solamente acaba con su honor, sino que las deja sin un sustento a ellas y a sus hijos, ¿no? Esos son los casos que yo mencioné acá, y todos están atravesados o por amancebamientos, concubinatos o adulterios. La única opción de las mujeres para poderse librar de un marido violento era la separación o el divorcio. Entonces tengamos ese tema también ahí en la mira. La mayoría de los que cometían los delitos de violencia eran los hombres. La mayoría de los delitos los cometían los mestizos pobres, los indígenas y los negros libertos, es decir, los estamentos más bajos. Lo cual es curioso. Si el matrimonio como sacramento está concentrado en la élite y en los estamentos medios para poder ascender, ¿por qué la violencia conyugal está sobre todo concentrada en los estamentos bajos? Pues porque las élites no podían exponer su honor, entonces o no iban a la justicia o sofisticaban su comportamiento. Esto en el caso del siglo XVIII, que fue lo que yo investigué, no en el caso que vamos a ver ahorita, y por eso es importante. Estas relaciones de mestizos, pobres, indígenas y negros libertos son relaciones ilícitas como las que ya vimos, pero ante los estrados las mujeres se referían a los hombres como su marido y ellos a las mujeres como su mujer. Entonces digamos que había como lo que vemos es una tolerancia de las relaciones ilícitas, estructural. La violencia conyugal la vamos a encontrar en casi toda la Nueva Granada. Miren ustedes aquí todos los lugares en los que hay. Los casos que yo trabajé fueron en segunda instancia, que llegaron a Santa Fe, pero en los archivos regionales con toda seguridad hay muchos más. Acá otros tantos, un total de 144 casos fue los que registré, y del Caribe, de los que vamos a hablar hoy, está el caso de Tenerife en Santa Marta, algún caso en Chagre, otro en Portobelo, otro en Caracas,
varios casos en Cartagena, uno en Malambo, que el profesor mencionaba, otro en Monpós, otro en San Benito Abad, ya más adentro en la sabana, y otro en San José de la Victoria de Majagual. Entonces, tenemos otro tema que tener de contexto. ¿Qué pasaba con esta región en esa época, con la provincia de Santa Marta en el siglo XVI? Este caso va a ocurrir en el siglo XVII, este caso va a ocurrir en 1610. Pero desde el siglo XVI, este territorio pues está digamos, liderado, o las élites son los encomenderos. Los encomenderos, que como ustedes saben, pues eran unos personajes, casi todos descendientes de conquistadores, a quienes se les daba una tierra y un número específico de indios que desarrollaban labores productivas para tributar a la corona, pero también para enriquecer al encomendero. Había encomiendas desde Panamá, desde Panamá hasta, digamos, ya entrado el Caribe, digamos, más hacia Santa Marta, y Cartagena era la segunda ciudad en importancia en lo que se conoce como tierra firme, que es esa zona, desde más o menos desde Panamá hasta La Guajira. Sus encomiendas comienzan en 1535 y en los siglos XVI y XVII ya tiene encomiendas en Tolú, Monpós y Tamalameque, y la mayoría están en Tamalameque. En el caso de la provincia de Santa Marta, que es separada del Virreinato del Perú y pasa a la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo Domingo en 1533, tiene varios lugares concretos donde hay encomiendas. El mayor número de pueblos, donde hay el mayor número de pueblos encomendados. Primero estaban los que estaban en los alrededores de Santa Marta ciudad y comprendía unas leguas alrededor del centro nucleado, así como la zona de Ciénaga. El segundo espacio estaba al noreste, en los territorios conocidos como La Ramada, cuyo centro era una población de españoles que el gobernador mandó a fortificar en la década de 1560. El tercero estaba comprendido en los afluentes del río Cesar, cuyo centro nucleado fueron las poblaciones de Valledupar y Pueblo Nuevo, en proximidad de los territorios de Tamalameque. Y el último fue la extensa zona agrícola no incorporada por completo al Estado español, que iba entre Ciénaga y el río Magdalena. Así lo señala este investigador, Óscar Armando Perdomo Ceballos, que les recomiendo mucho leer, está en el catálogo virtual del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y ha investigado un tema muy interesante, que es las mujeres encomenderas en tierra firme. O sea, las mujeres tenían muchas restricciones en el matrimonio, estaban subordinadas, supeditadas a su marido, pero tenían agencia. Las mujeres podían ser encomenderas. Entonces, aquí nos cuenta también Óscar, y ahorita van a entender por qué les estoy haciendo todo este contexto, que las encomiendas implicaron pues que los encomenderos vivieran ahí con su familia, y los hijos y las esposas aprendieron de la administración de las encomiendas. Eso facilitó que en el periodo, cuando el hombre se iba a otras actividades, porque normalmente era encomendero pero también comerciante o tenía otras actividades, la mujer fuera quien administraba las encomiendas. Si el hombre moría, la viuda administraba las encomiendas. Si el hombre no tenía esposa, pero tenía una hija, la hija administraba la encomienda, ¿sí? Entonces era muy importante pues aprender de los padres. Las primeras encomiendas aparecen de mujeres, aparecen entre 1519 y 1560. Y en 1600, cuando comienza el siglo XVII, aparece o se presenta una realidad, y es que las encomiendas de Santa Marta se han reducido mucho. Ya las encomiendas las podían tener los encomenderos por 3 generaciones. Ya se habían cumplido las 3 generaciones. Entonces estaban a punto de perderlas, o muchos habían perdido las encomiendas. Surge una estrategia de la élite de encomenderos para salvar las encomiendas, y es enlazar a sus hijas o a sus viudas con personajes principales de otra naturaleza, comerciantes, por ejemplo, o militares, por ejemplo, de alto rango. Entonces, de esa manera, pues pueden volver a iniciar con una nueva generación y tenerla por 3 generaciones más. ¿Qué sucede en el caso que vamos a ver hoy? Este es un pleito judicial en el que un encomendero o ex encomendero, Nuncio Márquez,
En 1610, que también fue varias veces teniente de gobernadores y que se desempeñaba como capitán en Santa Marta, es decir, un personaje muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, presenta una querella ante la justicia porque su hija Antonia Márquez, que escasamente tenía 15 años, en esa época las mujeres las podían casar desde los 13 años, escasamente tenía 15 años y que estaba casada con Pedro Gómez de Herrera, que era un vecino de Cartagena de Indias y un poderoso capitán, había sido brutalmente violentada por este hombre. Y no se podía hacer mayor cosa porque resulta que este tipo, además de ser, este personaje, además de ser capitán, era compadre del gobernador de Santa Marta. Y les voy a leer las posibilidades que tenía un gobernador y por qué era tan importante ser gobernador. Un segundito. Entonces, el gobernador, por ejemplo, podía dirigir las milicias locales del lugar. Adicionalmente, podía impartir justicia en segunda instancia, porque en primera instancia estaban los alcaldes ordinarios. Contaba con funciones gubernativas para la confirmación de los alcaldes, de los visitadores del territorio, los repartimientos de indios en los primeros años y el fomento de las obras públicas. Y como representantes de la autoridad regia eran también los vicepatronos, por lo que tenían también funciones de índole eclesiástica. Es decir, los gobernadores eran supremamente poderosos. Y recordemos que veían los casos judiciales en segunda instancia. Entonces, Nufio Márquez interpone este proceso básicamente por malos tratos recibidos a su única hija. Recordemos la importancia que para los encomenderos era pues heredar las encomiendas a sus hijas o a sus esposas. Entonces, por violencia hacia su única hija, de parte de Pedro Gómez, y además, aquí vemos todo el contexto que les he hecho, Pedro tenía público amancebamiento con una mujer llamada María, con la que tenía varios hijos, es decir, era una concubina, tenía una relación alterna y con esa mujer tenía varios hijos. Es muy posible, según lo que yo he investigado, pues 244 casos, que la violencia brutal hacia Antonia tuviera que ver con la relación que él tenía. Muchas de las amantes instigaban a los maridos para violentar a sus mujeres y también con la esperanza seguramente de que murieran y pudieran ellas ocupar el lugar que tenían las esposas. Entonces, doña Antonia, respaldada por su padre, pide el divorcio de Pedro Gómez a causa de estos malos tratos. Este caso es muy curioso, o los casos de la temprana colonia, porque las mujeres no tienen voz ahí. No tienen voz. Ella es todo el tiempo, representada por su padre, y esto es una pelea de titanes entre un ex encomendero supremamente importante en Tenerife y un hombre nacido en Cartagena, que es capitán en Santa Marta y es el mejor amigo del gobernador. Entonces, básicamente, esa es la situación. ¿En qué consistió lo que le hizo este hombre a la niña? Porque pues realmente solo tenía 15 años, no sé si en esa época se podría considerar una mujer de 15 años niña, porque pues morían muy jóvenes también, entonces seguramente ya era una señora. Lo que él le hizo es muy similar a los castigos que se le daban a las esclavizadas. Por eso tienen aquí ustedes una imagen al lado que muestra el tipo de maltrato del que les voy a hablar. Este hombre amenazó a la hija con una espada, a la hija de Nufio Márquez, es decir, a su esposa. La amenazó con una espada, la obligó a subir a la parte alta de su casa y mandó a llamar a 3 esclavos. Hizo que la amarraran como ustedes la ven aquí, de las manos a una viga, y que la azotaran con correas gruesas. Pensemos en lo grave que es esta escena. Estamos hablando de una mujer principal, hija de un encomendero, y la están azotando a solicitud del marido, con todo lo que eso significa, ¿sí? en la época.
Quienes eran castigados con este tipo de tratos eran los esclavos y ella era una mujer principal. No solamente contento con eso, que los golpes prácticamente la dejaron muerta, y estaba obligando a los esclavos pues con su arma a herirla. Uno de los esclavos pues trata de detenerlo diciéndole que eso es aberrante, pues que ella es su ama y él no la puede golpear, y este hombre le da una estocada por desobedecer. Por miedo al esposo, los esclavos pues siguen las instrucciones de este hombre. No solamente la golpearon brutalmente y le generaron heridas, sino que le hizo a los esclavos que cubrieran las heridas con salmuera, o sea, para causarle un dolor terrible a ella, y que le orinaran las llagas, para causarle una infección seguramente, o bueno, obviamente le causaría una infección. Y no contento con eso, encierra a Antonia y durante días la azota y le quema las heridas. Entonces esto es una violencia de un nivel salvaje, ¿sí? Salvaje incluso para esa época, ¿sí? Se vicia, precisamente. Sistemático, brutal, que pone en riesgo la vida de la mujer y adicionalmente que es de tipo ritual. Es lo que yo señalo en mi libro, en Morir de Amor, que traje uno para regalarles a ustedes. Después le traigo uno a Cajamar, que le voy a traer una caja. Ahorita miramos un sorteo. Entonces, le hacen esto los esclavos, el hombre la encierra, la quema, la sigue azotando y no le da de comer. Entonces los vecinos que están al lado abren un huequito en la pared y por un huequito le van pasando alimentos. La pregunta es, ¿por qué este hombre golpea a Antonia durante días, la encierra durante días y nadie hace nada para salvarle la vida, siendo una mujer principal? En la época, la potestad de los hombres, de los maridos, era tal que la mayoría de violencia ocurría a puerta cerrada. Ni las autoridades podían entrar a defender a una mujer. ¿Por qué razón? Porque el castigo físico era una forma de corrección admitida y recomendada por las Sagradas Escrituras, por la cultura, por la tradición, por la legislación. Incluso en algunos casos, los abogados defensores de los maridos dicen no debió darle 3 azotes, sino 30, porque las mujeres de su condición tal cosa. ¿Sí? Entonces, vemos aquí pues lo difícil. Al final el papá logra rescatar a su hija, interpone el proceso y este caso, digamos que lo que se desarrolla después de la denuncia es el gran esfuerzo del padre porque este hombre sea apresado. En el periodo colonial, la cárcel no jugaba el papel de lugar de castigo. No era una pena, era un lugar donde se recluían las personas mientras se indagaba y se adelantaba el proceso. El proceso no se podía adelantar si no se apresaba a quien se iba a investigar. Y no había manera de que a este hombre lo apresaran porque era el mejor amigo del gobernador. Entonces el caso se desarrolla así. Yo les traje algunas imágenes para que también se den cuenta lo difícil que es la labor de las y los historiadores, sobre todo los colonialistas. Aquí un pequeño homenaje al profesor Wilfredo, si nos está viendo, de la Universidad del Magdalena, que es el mejor paleógrafo que tiene Santa Marta. Entonces aquí en esta imagen tenemos la denuncia del maltrato. Brutal, y digamos empieza él a describir pues un poco lo que le hizo a su hija. El caso tiene que ser remitido de Tenerife a Santa Fe como una estrategia del padre para que pueda avanzar, porque si se eleva a segunda instancia, que la segunda instancia sería Santa Marta, pues no pasa nada porque el hombre es el mejor amigo del gobernador. Entonces él pide, apelando a una cláusula para personas de alta calidad, que esto lo vea la Real Audiencia, porque son personas de alta calidad. El padre y el esposo, cada uno da pues un poder a algún abogado para que los apodere en Santa Fe, y a partir de ahí ya es una discusión entre abogados defensores de cada una de las partes. En las argumentaciones del abogado que representa al padre de Antonia, se explica, digamos, se valida que sí, efectivamente los hombres tienen la potestad de corregir a sus mujeres por medio del castigo, pero él pone los límites o explica que esto tiene unos límites, que son la sevicia, y que si la mujer corre peligro, está en peligro de muerte,
pues que lo que procede es la separación y después el divorcio. Y explica, digamos, ahí esa es la retórica de este abogado. Él explica pues que la sevicia es el argumento principal para pedir el divorcio, y el abogado del marido, por su parte, pues dice que no hay objeto a la separación, porque ella nunca estuvo en riesgo de muerte, que como ella no está muerta, pues no hay delito, ¿sí? Básicamente es lo que dice. Y esto es reiterado pues en los casos que yo trabajé en el 18, los abogados defensores de los maridos, también en un ejercicio retórico, ¿no? Ustedes saben que en un proceso los abogados juegan es a ganar y pues usan sus ejercicios retóricos. Entonces este hombre señala que no hay lugar a la sevicia y que tampoco hay lugar pues a la muerte, entonces no procede meter a la cárcel a su apoderado. El padre continúa en la solicitud de apresar al marido, porque si no se apresa al marido, pues no va a haber proceso judicial que se adelante. Y de ahí en adelante el caso es un debate sobre las costas del proceso. Cuando una persona era investigada, no solamente era llevada a la cárcel mientras se adelantaba la investigación, sino que le incautaban sus bienes, porque la idea era que de sus bienes se financiaran las costas del proceso, que podía durar 2 años como máximo para estar en la cárcel. En este caso, pues ni siquiera se encarceló al personaje. Y luego finaliza el proceso de esta manera. Entonces, quiero hablarles un poco pues como del contexto regional y que entendamos, digamos que esto que estamos viendo es un ejercicio científico de ciencias básicas. Estamos mirando por un microscopio, estamos observando un caso puntual para entender una realidad macro, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. A esto se le llama microhistoria, ¿listo? A través de un caso en particular, nos formulamos preguntas que nos permiten entender algo más amplio. Ni las relaciones ilícitas, ni la violencia conyugal, ni digamos, el hábito de tener concubinas o mancebas era propio del Caribe. Y eso quiero dejarlo claro. Eso no era propio del Caribe, sino de todos los lugares de influencia de la monarquía hispana. Y como les he dicho, una tradición que nos vino de España antes, durante el proceso de la conquista, ¿no? Y que es mezclada con las tradiciones indígenas y con las tradiciones africanas, pues también derivó en muchas cosas. Entonces miremos en el contexto regional. Por ejemplo, les había contado que las mujeres también asesinaban a los maridos. En Chagre, que es un lugar de Panamá, en 1795, se desarrolla una historia en la que Cristobalina González, que es al parecer una mestiza pudiente casada con Félix Borrallo, sargento del Real Cuerpo de Artillería, es decir, una persona también importante, es procesada por degollar a su marido. Entonces, una mujer de estamento pues, importante, de cierto nivel, degolla a su marido. Y el proceso se da en una discusión porque él amenazaba con agredirla con un sable, y esa agresión se daba a su vez porque ella le estaba reclamando al hombre. Le reclamaba debido a que tenía continuas infidelidades y que además acudía a prostitutas, y cuando la esposa se iba a Panamá a hacer alguna diligencia, el hombre comía y vivía con una vecina llamada María Dolores de la Puente. ¿Vemos cómo se va conectando todo lo que les explicaba? Entonces, él estaba mancebado y a causa de esa, digamos, del desamor, era violento con su esposa, y ella, pues, una mujer de todas formas agenciosa, muy empoderada, le reclama, y pues en ese proceso el hombre la amenaza y ella lo degolla. En Cartagena de Indias en 1606, profe me avisa cuando... En Cartagena en 1606 hay un caso pues de sospecha de infidelidad, y en esos procesos de infidelidad pues era normal que el hombre, ante la mera sospecha, asesinara a la mujer. Una aclaración: en ese periodo el adulterio no existía para los hombres, ¿sí? El adulterio era femenino. ¿Por qué razón? Porque si la mujer pecaba siendo casada,
probablemente sus hijos iban a ser de otro hombre que no era el marido. Mientras que había una tolerancia ante las infidelidades de los hombres, porque no había una consecuencia, digamos, sobre el apellido principal, y como los otros hijos eran ilegítimos, pues no había mucho problema. Entonces, aquí este hombre sospecha que su mujer le está siendo infiel con un soldado, ella se llama Valeria Sánchez, el marido Juan de Álvarez, y cuando llega a su casa y ve al soldado, se pelean en duelo, y el hombre pues hiere fuertemente al soldado, pero también le da fuertes cuchilladas a la mujer en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en los brazos, o sea, un acto de sevicia terrible, y mata pues obviamente a la esposa, y el soldado queda herido y luego se muere. Edmond Pos, en 1799, en cuanto a mujeres víctimas, Eduarda Antonia Garzón era enterrada en el cementerio de pobres mientras las autoridades perseguían a su asesino, Tomás Antonio Sierra, que era el propio esposo. El hombre había matado a la mujer con un machetillo luego de haber regresado de una larga estancia en Honda y encontrarla embarazada de otro. ¿Vemos las relaciones ilícitas? ¿Y cómo las relaciones ilícitas están relacionadas con la violencia conyugal? Edmond Pos también, partido de Magangué, 1803. Cuando Dominga Espitia logra volver en sí luego de una borrachera, una mujer que estaba borracha y se despierta, fue interrogada por la muerte de su marido Matías Ostia. Ella no se acordaba pues de lo que había pasado, pero después reconoce que ella y su amante, Nicolás Rúa, lo habían asesinado porque la trataba muy mal y la amenazaba constantemente con quitarle la vida. ¿Vemos la conexión con todo lo que les he explicado? Cartagena, 1806, un caso de sevicia. Un expediente promovido por Lorenza Leal contra su marido Juan de Castro por varios excesos, por ser hombre vicioso de la bebida y que por eso le daba muy mala vida a su mujer. Y que había herido a Juan Márquez, otro hombre, estando borracho, y había intentado agredir a su esposa con una navaja. Otro caso de sospecha de infidelidad y digamos el hábito de matar a la esposa ante casos de infidelidad, a la esposa y al amante, ¿no? Era lo que dictaba la tradición. Sitio de San José de la Victoria en Majagual, 1806-1807. Un dramático episodio de violencia conyugal que terminó en el filicidio porque Pedro José Blanquicer mata a su esposa María Espíritu Santos Velázquez, de 28 años, y a su pequeña hija de brazos. Este caso ocurre porque el hombre llega un día, ellos son de estamento bajo, son trabajadores y de estamento bajo. Un día el hombre llega de trabajar y debido a que no había alimentos para preparar la cena, sale a la calle a conseguir un real de carne. Hace llegar el producto a la casa con un muchacho y a las 3 horas vuelve a su hogar sumamente embriagado. Entonces fue a buscar alimento y terminó embriagándose, pero con un niño mandó pues algo para que su mujer y su hija comieran. Cuando la esposa salió a recibirlo después de que estaba borracho y llegó a la casa, con la niña en brazos, sin saberse por qué, las atacó con un sablecito que estaba detrás de la puerta. Como resultado de los confusos hechos, esposa y niña salieron heridas en los brazos y en el pecho, y cuando las autoridades revisaron a la criatura, le encontraron 7 heridas a lo largo de su cuerpo, varias de ellas fatales. El hombre fue apresado en estado de ebriedad, y al día siguiente, al despertar, no tenía idea de lo que había pasado. Cuando fue informado de su crimen, no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, digamos, los efectos del alcohol. Y ahí también aclarar que en todos estos casos que yo trabajé, bueno, no en todos, en muchos de estos casos, se refería el continuo consumo de la chicha y el aguardiente por parte de los maridos. Y las mujeres también tomaban sus chichas, como ya vimos aquí en ese caso que les mencioné. En San Benito Abad, en Sincelejo, se produce un proceso de abandono del esposo en 1807 en una mujer de élite, lo que nos habla también pues de la agencia de las mujeres en este estamento. Don Juan Antonio Díaz, un vecino del sitio de Sincelejo, denunciaba que con una especie de libertad desconocida por ser contraria a las leyes y a los derechos de seguridad y defensa que a cada uno promete la soberana autoridad del que manda,
el alcalde ordinario de San Benito Abad lo había despojado de Eduarda Josefa Álvarez, su mujer, además de apresarlo y privarlo de sus propiedades con manipulación de su suegro Vicente Álvarez. Con el permiso de Juan Antonio, la mujer había salido de su casa con el propósito de visitar a sus padres a 4 leguas en su retiro de la Sabana de Erazo, pero al llegar al lugar decidió no retornar a su vivienda y quedarse permanentemente con sus progenitores bajo la figura del depósito. Ella se fue porque era tratada con injurias verbales por parte de su marido, es decir, una violencia de bajo espectro, pero tenía una manceba. Entonces ella se va, el padre la recibe en su casa, eso se llamaba el depósito, pero ella no se podía depositar sin autorización del marido. Es decir, el marido violentaba a la mujer intentaba resguardarse en otro lado, pero no se podía resguardar si el hombre no lo aceptaba. Y esta es una pelea pues de jurisdicciones de paterfamilias, la del marido y la del padre. El caso es muy curioso porque al final, pues como yo les decía, las autoridades siempre los llevaban a reconciliarse, porque el matrimonio era indisoluble y debía prevalecer. Y el caso es que ella decide devolverse siempre y cuando él deje a la manceba, a la moza esa, dice, siempre y cuando deje a la moza esa. En la época moza era una mujer más joven, ¿no? La moza esa. Entonces de ahí viene también para que aprendamos por qué, porque claro, los hombres no solo se metían con mujeres de un estamento inferior, sino mujeres más jóvenes, ¿no? La moza. Entonces la condición de ella era que tenía que dejar a esa otra mujer. Y cerramos con un caso muy curioso ocurrido en Cartagena en 1768, en el que vemos que la potestad de los padres para solicitar o conseguir la nulidad matrimonial no solamente era de los padres, sino también de las madres. Y esto es importante porque se ha dicho mucho, o se dijo mucho en su momento, que las mujeres no tenían la posibilidad de actuar en los estrados judiciales. Entonces aquí vemos un caso en el que la mujer apodera a su hija para conseguir la nulidad matrimonial, la separación. En este caso ella se llamaba Manuela de la Rabia y en 1768 apela a la separación para terminar con el matrimonio de su hija Marcelina Martínez con Nicolás de la Parra, y como argumento o la causal para lograr esta separación, que es una de las causales tipificadas en las leyes del Toro, argumentó la impotencia del hombre que impedía la fecundación. ¿Cómo demostraba la impotencia del hombre que impedía la fecundación? Hace una descripción muy detallada, les pido me excusen si es un poco subida de tono. Que en uno de los días del mes próximo he pasado, con el motivo de haber yo experimentado, habla la esposa, ¿no? Haber experimentado en repetidos abscesos el uso del matrimonio, que no se dirigían estos a otro fin que al lamentable desemitar mi dicho esposo extravas, es decir, que el esposo eyaculara por fuera, como quien en la parte excelsa de la glande o válano, sino 1 pulgada más abajo, tiene situada el dicho la perforación del caño de la orina, de donde es que no puede el dicho engendrar saliendo el semen oblicuo. Di extrajudicial denuncio de esta impotencia ad generandum. O sea, no era que él no quisiera fecundarla, sino que tenía, lo que dice la señora, tenía pues un defecto físico que hacía que el semen saliera por un lado. Entonces, con esto finalizo, un poco subido de tono, pero para contarles este tipo de argumentos. Gracias. Muchas gracias, profesora Mabel. ¿Qué? No sabemos. Bien, muchas gracias, profesora Mabel. Bueno, cada vez uno encuentra en la historia detalles que seguramente no los ha pensado, seguramente no lo ha, digamos, tratado en algún momento de la historia, de las lecturas que uno hace, ¿no? Hace unos años, cuando estábamos hablando del siglo XVI, tal vez del siglo XVII, la profesora María Cristina Pérez Pérez, de la Universidad de los Andes y externado de Bogotá, nos comenzó a hablar aquí también de la Inquisición. Entonces, siempre uno habla de la Inquisición en Cartagena. Entonces, pues, aquí no hubo, pero sí hubo, sino que había unas expresiones
brujas, todo este tipo de cosas que ella nos contó aquí. Y fíjense hoy un elemento clave en esto de la, de la, de la historia, y en un caso que, como bien lo decía la profesora Mabel, de la microhistoria. En las ciencias sociales y humanas se habla también de la microhistoria y la microsociología. Hay temas muy particulares, ¿no? Muy particulares, muy individuales, si se quiere, que sirven para, digamos, hacer hipótesis, construcción de generalidades, ¿no? A mí me parece que aquí hoy, doctora Mabel, he quedado. Yo venía preguntándome cuando salí de la casa, bueno, ¿y será que esa sevicia la trajeron los castellanos, los cristianos, o ya tenían aquí los nativos y luego con los negros y el mestizaje nos dio, o ya eran los españoles? Bueno, yo no hablo casi de españoles, no de castellanos, que fueron los que llegaron al comienzo, castellanos cristianos además, cristianos. Ellos ya traían esa práctica, ¿cierto?, del control, como tú bien lo decías, ¿no? Control, y de tener la potestad de corregir a la mujer, porque era inferior a la final, ¿no? De lo que entiendo en esto. Me llama la atención el tema de los matrimonios por conveniencia que tú planteabas en las encomiendas a la final. Es una práctica muy dada en Santa Marta y en todas partes. Los familias pudientes de la élite samaria se casaban entre sí para que la práctica no girara mucho, ¿verdad? Pero me asalta una cosa que me parece chévere, es amor versus matrimonio, ¿cierto? Amor versus matrimonio. Hoy yo me casé por amor, ¿cierto? Pero hace 400 años o 500 años la gente no se casaba por amor, se casaba por conveniencia. El amor casi como que era considerado como despreciativo a la final, ¿no? Como más amistad, sí. Y me gustaría que profundizaras de pronto en eso, ¿verdad? Y no sé si eh, hay un concepto que se llama contranatura, ¿cierto? Es decir, los pecados contra natura como la zoofilia, como la homosexualidad, eran pecados contra natura. ¿Cómo? Pecado, evidentemente. Y fíjate que tienen el mismo tratamiento. Leí alguna vez en un expediente en Venezuela, aquí en Cúcuta, tal vez, lo tiene el profesor Armando Martínez, creo que es el profesor Armando Martínez, que a una persona de la élite no se le juzga de zoofilia porque el juez dice, no es posible. Don Julano de tal tiene plata, tiene esposa, no es posible. En cambio el negro, ¿cierto? El indio que no tiene plata, que no tiene mujer, sí es posible. Fíjate, una cuestión elitista allí de clase, ¿no? A algunos se les considera a otros. Y un comentario solamente muy pequeño. Tú sabes que a raíz de la Hinojosa, estuve en la casa de la Hinojosa en Venezuela, en el estado de Lara, camino a Coro, precisamente. Me llamó la atención mucho porque yo fui a la casa y me dijeron, esa es la casa de la Hinojosa. Pero muy poco la gente conocía la historia. Y me decía, increíble que vengan de Colombia contando la historia de la Hinojosa. Esto lo digo porque fíjate que tú, entre la ficción y la realidad, aquí la vimos esta señora que se dice, ¿cómo se llama ella? Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, ¿verdad? Vimos esa bonita novela, cuando se hacían bonitas cosas en Colombia. Entonces me gustaría como profundizar en esos dos temitas a él y mientras tanto vamos pensando en alguna pregunta por parte del público. O sea, el amor disociado del matrimonio, ¿no? El amor romántico, como lo conocemos hoy, es producido en la segunda mitad del siglo XIX prácticamente. Aunque Guiomar Dueñas no hace mucho sacó un libro en el que hablaba de este amor romántico desde la época de la independencia, ¿no? Particularmente refiriéndose a personajes como Caldas, los ilustrados en general.
está documentado, lucharon mucho en Europa, particularmente en Francia, para lograr el matrimonio por decisión, por amor y no por obligación. Y también denunciaron mucho el hecho de que las mujeres fueran obligadas a casarse con hombres, siendo tan jóvenes ellas, con hombres tan mayores, ¿no? De hecho, también algunas historiadores han documentado la práctica en las mujeres en el siglo XVIII, particularmente en Francia, de tener un cortejo. Un cortejo era un hombre joven que las acompañaba, sí, como una especie, pues no era un amante porque ellas argumentaban que no había una relación, digamos, de orden físico, pero las acompañaba a todos los lugares, incluso las ayudaba a vestir, desayunaba con ellas, o sea, jugaba como ese papel del hombre cariñoso que el marido no quería hacer porque la relación había sido por obligación, por conveniencia. Entonces, ese tema del amor, digamos, la creencia ha sido, fue durante mucho tiempo, que el amor romántico había surgido, pues, eso, en el 19, a mediados del siglo XIX, pero todos estos casos nos hablan de otra cosa, ¿no? Y ahí, pues, comentar que Feijó, uno de los ilustrados más leídos español, un fraile además, de los más leídos en este territorio, en Nueva España y en la Nueva Granada, que sus libros circularon y está muy demostrado que eran empleados sobre todo por los ilustrados y por los abogados y en las tertulias también probablemente. Él tiene dos textos en el libro Teatro Crítico, bueno, se llama Teatro Crítico Universal, que es una obra que él hace para desmentir como mitos urbanos. En la época, entre esos la incapacidad de raciocinio de las mujeres, hace dos tomos, uno explicando en qué consiste el amor y desde el punto de vista científico, cómo el amor pasa del cerebro al corazón, y otro se llama Los remedios del amor. ¿Por qué los remedios del amor? Porque él habla de un amor intelectual puro, de un amor bueno, de un amor, digamos, como por obligación, un amor intelectual que sería el que saldría realmente, y otro tipo de amor que es como un amor torpe y digamos, irracional, que sería más o menos este amor relacionado pues con estas parejas. Entonces, hay mucho por hacer y por investigar sobre la historia de los sentimientos y de las emociones. Más o menos acá en Colombia pues ha sido Pablo Rodríguez el que ha abordado eso. Invitación a las y los estudiantes de la Universidad Magdalena, de la que también soy profesora, para que investiguen más sobre el tema del amor en Santa Marta. Y doña Virginia, ¿no? La historia de la familia. Sí. Doña Virginia, yo creo que los historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos, quien no haya leído a doña Virginia tiene que devolverse. Porque cuando uno lee a doña Virginia, y digo doña Virginia porque así la llamaban los estudiantes de la Nacional, ¿no? Con su marido Roberto Pineda, la influencia de ella en su libro. A propósito de esto de las mujeres y del sufrimiento, de la sevicia, del golpe, de la tortura, hoy o en estos días cumple 200 años que fusilaron a la mujer más grande posiblemente. Nació en Guaduas, Policarpa Zabalarrieta. Creo que hoy, en estos días, cumple un montón de años. Estuve en Guaduas donde hay la casa donde ella vivió y me parece que es un bonito monumento también para visitar. Por favor, usted que hace historia local con los muchachos, lléveselo para Guaduas, es chévere. Yo fui a Guaduas y a Mariquita y eso me pareció como... Sobre todo porque esas dos ciudades tienen casas de virreyes, y está en el caso de Mariquita la casa Mutis y está la casa de los pintores de la expedición. Entonces, eso es maravilla. Bueno, si hay algo, a ver, Carlos. Lo hace reflexionar a uno bastante. Veo que en ningún momento, pese a lo delicado del tema, entró en juicios de valor.
o sea, presentó la situación tal cual. Me confirma un poco usted, si es que no, si entendí bien, que en virtud, digamos, más a la mujer que se amanceba, que el poblamiento de América de alguna manera fue así. O sea, en estos días le mandé un correo a Edgar Rey donde retrocedía en generaciones y en los últimos 300 años, que digamos desde donde provenimos todos nosotros, podíamos tener, no sé, 80 abuelos. Entonces, en esos 80 abuelos, pensar un poquito en si muchos de algunos de estos abuelos, de nuestros hijos o de nuestros, perdón, de nuestros abuelos, provenían de ese amancebamiento, inclusive de la siguiente generación. Cuando estuve recorriendo el viejo Caldas, buscando un poco la colonización antioqueña, me encontraba que en estas expediciones que andaban los colonos antioqueños, pues no todos iban con sus mujeres, pero sí llevaban una afro o una indígena que les cocinara y terminaban teniendo hijos con ellas. Y luego en Manizales, los curas se encargaban de hacer lo que se conoce como la limpieza de sangre, no sé si estaré equivocado. Entonces, muchos de los apellidos que nosotros muchas veces creemos que tenemos tremendos apellidos, que son puros, y que no hay tal pureza, sino que muchas veces fueron comprados y pasados por la firma de los curas. Y otro aspecto que me hace pensar usted es como heredado del medioevo, que es el derecho de pernada, que me parece que se da y se trae con la encomienda, y luego la ira e intenso dolor, que también afortunadamente ya está abolida. Ese último tema pues fue una gran discusión, ¿no? Y lo sigue siendo sobre todo con el tema del feminicidio, porque durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue el argumento eminente para sacar a los hombres libres después de cometer el asesinato de sus esposas. Jorge Eliezer Gaitán en particular defendió a varios de estos hombres con ese argumento, ¿no? Es un argumento propio más como de la criminología de comienzos del 20, ¿no? Para el periodo colonial, más que ira, intenso dolor, era el argumento pues de que los hombres tenían la potestad de corregirlas, ¿sí? Y generalmente se apelaba pues como a argumentos de orden sexual, para argumentar que las mujeres les eran infieles porque era permitido asesinar a la esposa en casos de infidelidad, siempre y cuando se asesinara a la esposa y al amante. Eso nos vino desde el periodo de la conquista, ya se hacía así, era el uso en España. Entonces no había tanto pues como más que ese argumento era pues o el derecho del hombre de asesinar a la mujer infiel y a su amante, o el derecho de corregirla como por medios físicos y pues que eventualmente hubiese perdido la vida. Y sobre lo otro que mencionas, sí hay como una conexión, digamos así como la hay de la violencia que es transhistórica, transgeneracional, el tema de las relaciones ilícitas se ve hasta el día de hoy, ¿sí? Y vemos pues muchas pues, familias en las que, no sé, se muere el abuelo y uno descubre que tenía 4 o 5 familias que no eran amantes, eran las esposas con sus hijos, ¿no? Entonces, pues es algo que se mantiene en la larga duración. Lo que también nos llevaría a preguntarnos sobre la institución del matrimonio, ¿no? Y ese tema de que sea indisoluble y para siempre, pues, ¿qué consecuencias ha tenido a lo largo de la historia? Ok, seguimos con otra pregunta. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profesora Mabel. Bueno, se me ocurre como justamente con el tema del matrimonio y el ejemplo que comentaba usted ahorita sobre la caracterización de lo que sería una mujer indígena, digamos,
pues buena, o buena para el matrimonio, o buena para la pareja. Entonces me preguntaba justamente como la dificultad que que ha sido para algunas civilizaciones justamente pasar de la poligamia a la monogamia, obviamente. Entonces eran encuentros de civilizaciones a final de cuentas que tenían unos momentos diferentes de entender lo que es el matrimonio, perdón, la familia, ¿cierto? La consecución de la familia. Y por otro lado, se me ocurre pues, hace unos años la doctora Miriam Jimeno, en su tesis de doctorado justamente proponía la antropología de las emociones desde la historia de vida de unos criminales y utilizó un concepto para vender su libro, por el libro llamado así, justamente, Crimen Pasional. Que 5 años después, más o menos, digamos como en el entorno académico que trabajaba temas de familia y género, ese es un concepto muy cuestionado, muy polémico. Pero aún así la doctora Miriam vino y lo construyó de una forma científica con personas que estaban presas en Sao Paulo y en Bogotá. No sé cómo ve usted esas dos cuestiones. ¿Quién más va a preguntar? ¿Hay otra pregunta? Bueno, adelante. No, el documento no está completo, profe. Y como no se elevó, probablemente haya algo en el Archivo General de no, tremenda novela sin final. Sí, el proceso termina ahí en una pelea por las costas. Lo que veo yo es que al hombre no lo metieron preso. Y seguramente al abogado argumentar que no había sevicia, muy seguramente no se pudo separar. Tal vez lo que se logró es que ella quedara depositada con su padre para defender la vida, pues porque realmente fue brutal y estaba demostrado. Aló. Sí, yo tengo dos inquietudes. Una referente a su exposición que me parece excelente. No la estoy criticando, no la quiero criticar porque está de acuerdo con lo que está pasando, lo que sigue pasando en el país. ¿No? Feminicidios y maltrato a la mujer y el hombre que asesina a la esposa porque la encuentra con otro, etcétera, etcétera. Es decir, no es de ahora. Parece que fuera un proceso cultural que ha disminuido, pero que sigue vigente. Excelente, me parece que usted buscó fuentes y las encontró y puso a hacer su exposición y me agrada mucho que lo haya hecho. La segunda inquietud es referente, yo creo que va más directo a Edgar. Edgar, con la misma, digamos, publicidad, con la misma actitud que hemos presentado, que han presentado hoy esta conferencia de la doctora Mabel, se ha hecho en estos conversatorios alguna remembranza detallada de las matanzas que hicieron con los indígenas, por decir algo, en Santa Marta, en la Sierra Nevada, en el territorio de Santa Marta, donde eran desmembrados, donde eran acechados a mastines, donde eran quemadas las casas con sus mujeres, sus hijos y sus niños, donde hubo barbaridades. Bueno, yo creo que ni en la edad antigua hubo ese tipo de cosas. No sé si en los 10 tomos haya uno dedicado a ese tipo de cosas. Usted ha dicho eso, es un campo abierto para que los antropólogos, los sociólogos puedan investigar. Hay algunos libros que narran que llegaron a la región de tal parte, ¿no?, a la ramada y incendiaron las casas porque no encontraron oro y cogieron a los niños y a los hombres les azotaron, les amarraron las 4 extremidades a unos caballos y los azotaron, etcétera. A otros que lo echaron a los mastines hambrientos, a otros que llegaron a una casa y les quemaron la casa. Es decir, hay una recopilación en algunos textos de algunos escritores, ¿no?, que narran todo ese tipo de hechos. ¿De dónde se basaron ellos para narrar esas cosas?
Se ha escrito algo referente se ha dicho algo referente que yo no, bueno, yo no he participado en todos, en estos conversatorios. Doctora Mabel, una inquietud que creo que tiene cierto interés en conocerse. En la provincia, que es como llamaban en el Magdalena Grande, las dos áreas bien definidas del norte y del sur del departamento. La procreación se daba para aumento de la población, más que todo, independiente de que fuese por matrimonio, que fuese por amancebamiento, que fuese por cualquier de estas uniones que usted ha nombrado. Creo que allí era mano de obra económica, barata, la que se buscaba en este tipo de relaciones sociales, si puede decirse así, o más bien independiente de la organización político-religiosa, porque si bien es cierto, en Valledupar hay escrito libros donde los hijos de los curas era una manera de organizar la sociedad. Entonces, vale la pena que se trate esa temática también. Bueno, este tema del tránsito de la poligamia a la monogamia, pues creo que es lo que cruza, realmente atraviesa este caso estos casos que les he traído, y sobre todo pues la explicación de cómo la infidelidad está detrás o las relaciones ilícitas están detrás de la violencia conyugal. Yo creo que es un desafío hasta el día de hoy, ¿no? Y es un desafío o un tema que las nuevas generaciones se están interrogando mucho, ¿no? No sé si ustedes saben pues que creo que este fue el año con menos concepción de hijos, y por ahí estaba preocupado el DANE, y también estaba preocupado por pensiones, porque después no va a haber quién pague las pensiones. Pero el caso es que también hay una discusión sobre el matrimonio como sacramento, ¿no? Volvemos casi que de cierta manera, pues sin ser anacrónicos, a un estado en el que las relaciones de amaño superan nuevamente a las relaciones matrimoniales. Y pues es complicado. Me parece que este tema de la poliginia, la monogamia, ahora que hablamos del amor líquido, las redes sociales, el Tinder, todo eso lo complica mucho. Y pues bueno, creo que finalmente es como la cultura y como la religión sobre todo fuerza la naturaleza humana a una condición y pues como unas reglas de parentesco, ¿no? En el caso de la profesora Miriam Jimeno con la categoría de crimen pasional, pues digamos que lo complejo de esa postura de ella es la desnaturalización de la violencia conyugal y el desconocimiento, de cierta forma, supongo que es la crítica que le hacen, el desconocimiento de este trasfondo histórico, que lo que vemos aquí de fondo es digamos, más que una misoginia, que es el odio a las mujeres, es el miedo a las mujeres. Lo dice Jean Delimot, más que odio es miedo a las mujeres, y que de forma estructural, a través de discursos y prácticas, pues se ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Decir que es ira, intenso dolor, es restar peso a esa configuración patriarcal que ha admitido la violencia contra las mujeres a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces,
porque pues finalmente yo creo que a todos nos han puesto los cuernos, ¿no? Es como algo normal. Y finalmente, pues obvio, sentimos un dolor horrible que nos parte la vida, pero no, la gente no sale pues a asesinar a sus parejas, ¿no? Entonces hay algo más de fondo allí que no es ira, intenso dolor, sino es el patriarcado y es esa, digamos, deber derecho masculino de castigo que permanece pues de cierta manera en el tiempo y que está relacionado con el amor romántico y esa idea de que la mujer es el objeto de culto, es un ser sublime que inspira el amor, pero también es el objeto finalmente y es mi objeto, nadie me lo puede tocar. Entonces lo que hay de fondo también es eso, es decir, que es ira, intenso dolor, es desnaturalizar, digamos, como esa configuración y todas esas realidades históricas. Y en el tema de la relación sexual más para aumentar la población, sí, yo creo que efectivamente, ¿no? O sea, creo que incluso pues los abuelos de uno que digamos tenían casa en la ciudad con la abuelita que uno conocía, pues en la finca tenían otra mujer con la que finalmente se reproducían porque necesitaban mano de obra, ¿no? Entonces creo que esa es una realidad, no sé si tanto en el periodo colonial, más en las haciendas, probablemente, pues, no sé, tocaría investigar lo que pasaba con las esclavizadas, que las obligaban a reproducirse, no sé si todos los hijos fueran del amo, de los hijos del amo, pero pues evidentemente había una intención de utilizar a las mujeres esclavizadas para tener más mano de obra y también más individuos que vender y que comerciar. Y ya esta otra realidad pues es más propia, supongo yo, del siglo XX, la necesidad de tener mano de obra para desarrollar. Y vemos nuevamente lo que hemos hablado durante toda la charla, la disociación del amor respecto al matrimonio. O sea, habría que seguir investigando si efectivamente el amor es lo que ha conducido al matrimonio o el amor siempre ha estado por fuera del matrimonio. No sé, una pregunta. Sí, hay muchas cosas, Jaime, que estudiar. Fíjense que hay a mí a veces alguien me dice, ¿y ese man por qué es primo tuyo? ¿Cierto? Voy a poner un caso porque ustedes conocen que aquí una persona muy importante, Genaro Jiménez Nieto, Samuel Jiménez Nieto, son hermanos, pero son primos hermanos de mi mamá, ¿cierto? Y mi mamá se llamaba Guillermina Sinín Turizo. Ay, ¿de dónde son primos hermanos? ¿Verdad? A propósito de Genaro Jiménez Nieto, acuérdense para los que vinieron a la conferencia sobre la fiesta del mar, que él fue el que decidió nombrar a esta señora reina del mar, a la señora Cote, por allá en el año 51. Bien, ¿por qué? Porque mi bisabuelo, fíjense, ya metía que Genaro es primo mío, mi bisabuelo Basilio no sé quiéncito Castañeda se casó con una señora en Monpós, pero él tuvo muchas mujeres a la orilla del río Magdalena, entre ellos a mi abuela, que ya no se va a llamar Guillermina Castañeda, sino Guillermina Turizo. Con esa señora Turizo tuvo 3 hijos, mi abuela Guillermina, mi tía Esther Turizo y mi tío Manuelito Turizo. 2 vivían en Pinto y el otro vivía en Tacaloa. Fíjense, pero además en Santana tuvo a mi tío Pacho Jiménez, el papá de los Jiménez Nieto. Pero el viejo Pacho Jiménez, que fue el que se inventó el ron caña, o dejo con eso, que lo robaron los Amario, le compraron la franquicia, él era el que producía el ron allá en Santana. Y en 1933, 34 por ahí se trajeron la fórmula y hasta ahí llegó, porque acuérdense que el ron se vendía por franquicia a los municipios. Entonces, fíjense eso, el señor Jiménez Nieto, Francisco Jiménez Nieto, el ron se llamaba Don Pacho, hay más información, es el papá de Genaro Jiménez Nieto. Entonces, cuando yo me encuentro con Germán Grisales, el pintor de la Morisqueta, somos primos, porque la mamá de Germán era prima hermana de mi mamá. Entonces, eso, ¿verdad? Lo único bueno que hizo mi abuelo o mi bisabuelo Basilio fue llevársela a todas, porque él era saltacorral,
de la marquesa de Torreollo y se la llevó a vivir un tiempo allá a la casa de la marquesa, allá en la Albarrada, donde ha estado el profesor últimamente, la Albarrada de Monpó. Esos son los temas que a veces uno no encuentra. Mire, encontré recientemente en un trabajo que hicimos con Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Elías, en Chinú. En Chinú no, en Tuchín. Tuchín tiene un corregimiento ahí pequeño, ahí pegadito que se llama, no me acuerdo si Buenavista o Bellavista. Creo que es Bellavista porque tiene una vista muy bonita. Y fuimos a la casa de un señor. El papá, el abuelo de este señor Medardo que viene aquí a vender a la feria artesanal. El abuelo de Medardo tenía 4 mujeres viviendo en la misma casa. No digo la expresión porque me parece muy machista cuando le preguntaban a él. Pero fíjense, 4 mujeres en la misma casa. Conocí 2, están vivas todavía, son amigas. Entonces, este tipo de relacional, ¿verdad? Es un tema bien complejo, ¿verdad? Entonces, el amor, el matrimonio, ¿qué es lo que prima ahí? Cuando yo hablo de estas familiaridades que tienen diferentes apellidos, digo una cosa sencilla, era que antes no estaba el bienestar familiar, era que no había juez de familia. A nadie le interesaba ir a demandar a Gustavo Polo porque dejó 3 pelados en el Río Frío. Ahí en Riohacha, ahí en La Guajira, los Aguilar Ocando, el papá del actual gobernador. Son cosas, para terminar, mi estimado Guillermo Raúl. No, sí, ahí no estamos, ¿no? El profesor Adriano trabajó una parte sobre Bonda, la paz en Bonda. El profesor Wilfredo escribió otro tema sobre Pocihueca. El profesor, ayúdame ahí, Eduardo Mazuera sobre los Bondas, ¿no? Eduardo Forero escribió algo también sobre... Ah, ese fue el que usted presentó, correcto. Entonces sí, hay varios, tendrías que revisar los tomos a ver cuál... De unos españoles. Y ella se dio el lujo de escoger 6 maridos. Qué bueno. ¿No? Y a ninguno mató. No lo mató. A ninguno mató. Yo tuve una Oíste, pariente que mató a 3 maridos. Y resulta que a mí me preguntan, ¿por qué un tipo conocido como Gómez Castro, escritor, ¿no? Es primo de Raúl Martínez? Claro. Y él escribió un libro sobre eso que está para salir. Ya. Resulta de que hay un campo, ¿no? Con el apellido Acosta. Hay un Acosta, que ahí viene Eudoro Acosta, el pariente que está aquí atrás, ¿no? Es Raúl pariente. Acosta. Resulta que Eudoro Acosta era sobrino de mi abuela. Claro. ¿Oíste? Y no era nieto de mi bisabuela. ¿Entiendes? Y hay los Pérez Diagranados. Dice, pero Raúl, ¿tú por qué eres primo de los Pérez Diagranados? ¿Oíste? Hombre, porque mi bisabuela tuvo un señor o una hija, ¿no? Ella tuvo varias hijas. Todas fueron hijas. Y las hijas se casaron con un campo, con un Adárraga. ¿Por qué los Adárraga? Es decir, yo soy descendiente de los Martínez Adárraga, que es muy conocido en Santa Marta, pero resulta que los Martínez Adárraga están emparentados con los Gómez Castro, emparentados con los Acosta, emparentados con los Adárraga, emparentados con el que fue alcalde de Santa Marta, el esposo de Chila Campo. ¿Por qué los hijos de Chila Campo son parientes de ustedes si ustedes no tienen el apellido de ella, ni el Martínez, ni el otro por ningún lado? Eran 6 mujeres casadas con 6 hombres diferentes. Bien, ok. Bueno, miren, no, y la mujer con hígado blanco, ¿no? Yo tuve una pariente que era prohibido, entre otras cosas, hablar de ella en familia. Allá mis mayores decían, ese tema no se puede tocar, porque
Yo decía, no, porque... A yo- mí me pasó eso, a mí me dieron Bien, el día entonces, que tú bueno, hablas, vamos a terminar los chismes. el día que tú hables de eso, te comulgamos, me dijeron a mí. Bueno, el próximo 30 de abril, muchas gracias, profesora Mabel, muchas gracias a ustedes. Ahora los invitamos. El próximo 30 de julio, vamos a tener una conferencia de la doctora Selene Milanés Batista. Es profesora cubana que está recién se graduó concurso en la Universidad del Magdalena, es profesora de la Universidad del Magdalena. La conferencia se llama 5 siglos de historia y conectividad en 2 ciudades costeras del Caribe, Santa Marta y Santiago de Cuba, en Cuba. Va a ser el 30 de julio, los esperamos aquí. Ya ese día finaliza la fiesta del mar, creo que el 29, según tengo entendido, de tal manera que tenemos aquí pues una conversación bien interesante porque nosotros hablamos mucho de Cartagena, de Venezuela, de Panamá y de pronto nos abrimos un poquito más y vamos a Aruba y a Curazao. Pero mirar Santiago de Cuba en la conectividad, fíjense que Rodrigo Bastida, cuando sale aquí herido, se va a lo más derechito que le queda, por decirlo de alguna manera, y es Santiago de Cuba. Entonces, los invitamos para el próximo 30 de julio. En agosto, es agosto o septiembre que nos toca el lanzamiento del libro. En agosto. Bueno, en agosto es posible que salga el tomo 9. El tomo 9 que ya está listo. Faltan 2 ajustes de un profesor que estamos esperando que lo haga. Y listo, y ya aquí está el profesor Adriano que le toca en septiembre, ¿cierto? En septiembre, sobre una historia ambiental del río Manzanares. En la próxima viene Juan Carlos, bueno, la profesora Selene, luego viene el profesor Juan Carlos Vargas con un tema de la Sierra Nevada, de los indígenas de la Sierra Nevada, precisamente. Luego viene, ya creo que viene entonces ya Jorge Elías Caro. Viene Sergio Paolo sobre un análisis entre Cartagena y Barranquilla, y luego al final cierra Jorge Elías con una reflexión bibliográfica sobre la historia del Caribe, en particular en Santa Marta. O sea, tenemos 5 conferencias que bien interesantes para cerrar este ciclo de 10 tomos. Ya contestó más o menos la asociación, yo te mandé el mensaje, la Asociación Colombiana de Historiadores va a sesionar posiblemente por primera vez en Santa Marta para hacer un evento en el año 2025 y va a tener, Adriano, no habíamos conversado, tú me diste la clase pasada, en la sesión pasada va a venir posiblemente la comisión asesora para la cátedra de historia, posiblemente va a sesionar en Santa Marta en junio del año entrante. Sí, con Cajamá afinamos unos temas que tenemos que hacer. La idea es hacer un evento de 2 días seguidos para cerrar con broche de oro todo esto de la historia de Santa Marta, pensando en los 500 años y dejando los 10 tomos ya listos. Entonces, muchas gracias. Bueno, sí, aspiramos. Esto lo puedes dejar aquí. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este evento, las personas que están conectadas. La doctora Mabel, gracias también por compartir con nosotros y los invitamos a un refrigerio, un juguito aquí afuera. Muchas gracias.